Este día se realizó la presentación del estudio económico de la Organización a la Cooperación y el Desarrollo Económicos para México, que fue presentado por el secretario general de la entidad, José Ángel Gurría, acompañado del secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Así destacó el alto riesgo que ofrece Pemex para la economía nacional. El estudio destaca un riesgo que podría poner en peligro dicha estabilidad. Me refiero al caso de Pemex. Es que Pemex hoy, efectivamente, podría constituir un elemento de riesgo para la calificación crediticia de México en los mercados de deuda soberana. A Pemex propiamente, a la empresa Pemex, se le redujo la deuda, la calificación de la deuda soberana recientemente. La cuestión es si eso tendría o no efectos en la deuda, en la calificación de la deuda del país. Yo les diría que lo que hoy tenemos con Pemex es realmente una contingencia, es decir, la posibilidad de que la calificación crediticia de Pemex y el endeudamiento de Pemex pudiera afectar a la calificación de la deuda pública y la deuda privada de México, de manera más general, es muy seria y muy delicada. Solo en el año 2019 hay que refinanciar, que es decir, vencen alrededor de 6,000 millones de dólares de vencimientos de Pemex. Si nosotros tomásemos esos recursos del fondo de contingencia y cubriésemos con esos recursos los vencimientos de los pagos, quiere decir que se reduciría la deuda de Pemex y se daría una señal de que gradualmente esos recursos se van a ir aplicando y que ya dejó de crecer la deuda de Pemex. Y además eso tendría un beneficio en cuanto a señales para el mercado y para todo el sector público y privado de México, en cuanto a que se están utilizando las sombrillas, digamos, ¿no?, para la época de algún incidente, alguna contingencia. Así se llama el fondo de contingencia. Y ahora lo que tenemos en el fondo es que ya nos alcanzó el destino y tenemos que entonces encargarnos del tema de Pemex. En el caso de Pemex, quizá, señor secretario, lo que se ocurre es lo que se hace con los países, que es decir, ¿cuál es la deuda que Pemex aguanta, digamos, cuál es la deuda que Pemex resiste en condiciones normales, con una petrolera normal, pero también con la necesidad de que Pemex haga una reestructuración profunda de su propia operación? Porque también es el hecho de que no solo es la empresa más endeudada, sino también la empresa petrolera que tiene más carga administrativa y que hay muchos temas que hay que reestructurar. Entonces yo diría que primero la aplicación del fondo de contingencia, algunos de los vencimientos de este año, quizá del año próximo, etcétera. En segundo lugar, algún cálculo respecto de la sostenibilidad, de cuánto aguanta Pemex y que el gobierno tome entonces cartas directas en el asunto. Y finalmente, que se le pida a Pemex que haga un muy importante análisis introspectivo respecto de qué es lo que necesita para ser más eficiente. Destacó algunos otros retos que enfrenta la economía nacional. México sigue teniendo el PIB per cápita más bajo y los niveles de pobreza más altos de la OCDE. La brecha en el nivel de vida respecto a otros países se ha venido reduciendo, ciertamente, pero el avance ha sido muy lento, afectado por bajos niveles de productividad, bajos niveles educativos y altos niveles de pobreza y desigualdad. Las desigualdades en los ingresos de los mexicanos son enormes. El ingreso promedio del 20% más rico es 10.3 veces mayor que el del 20% más pobre. Estas desigualdades también se manifiestan en las grandes brechas regionales que dividen al país. Por ejemplo, mientras que en Nuevo León la tasa de pobreza es menos de 20%, supera el 60% en estados como Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Por cierto, nada nuevo, pero el hecho de que todavía sigue siendo un desafío que tenemos que resolver, porque esta situación ya tiene muchas décadas de existir, pero la tenemos de todos modos que abordar. Otra de las debilidades de la economía mexicana son los altos niveles de informalidad laboral. Afectan a cerca del 60% de los mexicanos. Los trabajadores informales no tienen seguro social, no cotizan para una pensión y no tienen derecho a licencia por maternidad o paternidad. Los grandes desafíos en materia de salud representan también un obstáculo para el desarrollo del país. México tiene uno de los peores desempeños de la OCDE en cobertura sanitaria, esperanza de vida, mortalidad por enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes infantil. El reducido gasto público en salud y los altos gastos de bolsillo, es decir, los desembolsos que tienen que hacer las personas, generan desigualdad en el acceso a servicios de calidad. A pesar de los avances, y sin duda los ha habido, el sistema sigue estando sumamente fragmentado. Hay un gasto concentrado en los estados más ricos y en las zonas urbanas, y es casi al contrario de lo que quisiéramos ver, porque el problema está sobre todo en las zonas rurales y en las zonas más pobres. Y esto, amigos, tiene que ver con el tema de las pensiones. Si bien las reformas del 97 y del 2007 contribuyeron a mejorar la capacidad de financiar las pensiones, se ha permitido a los trabajadores de la llamada generación transición que elijan si pasan al régimen de contribuciones definidas, esto es un poco técnico, pero o si permanecen en el sistema de reparto, ¿no?, que es el pay as you go, se dice en inglés, y aquí creo que se llama pego, en muy buen español. Esto va a ejercer gran presión sobre el presupuesto a partir del año 2030, cuando estos trabajadores se comiencen a jubilar con pensiones muy precarias. El problema es aritmético. Si solo contribuimos en este régimen de contribuciones definidas con el 6,5% de los salarios, como sucede hoy, la pensión va a cubrir, si acaso, el 25% del último salario. Aún suponiendo que el trabajador pagó su contribución completa en toda su carrera. Este es un país en que el 60% del mercado del trabajo es informal, por lo tanto, la gente no está contribuyendo de manera regular a su fondo de pensiones. Pero vamos a suponer que se trata de una persona que pagó efectivamente durante toda la carrera, durante todos sus años, todas sus contribuciones, pero pagó 6,5%. Bueno, pues se va a jubilar con el 25% de su último sueldo. Y el 25% de su último sueldo no le va a alcanzar. Entonces, el problema que tenemos es el peligro de tener una generación de viejos pobres. Y matizó la situación económica mundial, la cual evidentemente repercutirá en nuestra nación. El estudio llega en un momento en el que el desempeño económico de México se está viendo afectado por tres grandes cambios en el entorno internacional. Primero, la desaceleración del entorno económico internacional mermado por la escalada de las tensiones comerciales, la incertidumbre política en muchos países, la agudización de las condiciones financieras, quiere decir que están apretando las tasas de interés en algunos casos, etcétera, y también el resultante debilitamiento de los planes de inversión de las empresas. Miren, señores, hay un tema como de perogrullo, pero se los voy a comentar de todos modos. El tema de las tensiones comerciales, ¿uno por qué invierte? Pues para producir cosas. ¿Y para qué produce uno cosas? Para venderlas. ¿Y qué pasa si uno no sabe si uno las va a poder vender o no? México ya hizo su acuerdo de libre comercio, por cierto, ahora hay que ratificarlo, pero muy importante que ya logramos este
pero en el mundo entero hay un problema de incertidumbre. Entonces, ¿qué pasa? No sabemos si se puede vender, no sabemos si hay acceso a los mercados y no sabemos a qué tarifa hay que aplicar. Uno no invierte, se espera uno hasta saber. Y eso es lo que nos está pasando. ¿Por qué es que entre mayo pasado y mayo de este año le hemos quitado 1% de crecimiento a la economía del mundo y más de 1% de la economía de Europa? Pues por estas mismas incertidumbres. Ya hemos visto que el crecimiento del primer trimestre del año del 2019 fue 0.2 respecto del año anterior, ¿no? Es decir, modesto, que es lo que estamos viendo prácticamente en todas las tendencias de todos los números. Quizá con excepción de los Estados Unidos, que acaba de dar una cifra muy importante, pero y que es buena noticia para México, por cierto, porque pues cuando crece más Estados Unidos también eso de alguna forma beneficia al país.